amigos de todo el país, ¿cómo están todos? Saludos en el aire y en su televisor. Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Sean mis primeras palabras, como siempre, para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia de siempre. Iremos al cambio comercial para retornar con el doctor Roberto Casá, historiador, académico y director del Archivo Nacional de la Nación. Con él retornaremos luego de la pausa. Amigos, como les anunciamos, estamos con el director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá. Mucho gusto, señor Guerrero. Doctor, así, tenemos el gusto, hacía mucho que queríamos traerlo aquí porque realmente estamos impresionados. Hemos estado hurgando cerca del Archivo Nacional General de la Nación y realmente estamos impresionados con el trabajo que se ha hecho, que yo digo que ha tenido muy poca difusión. Ese trabajo de recuperación, de reproducción, de colocación en redes, de todo ese material que yo me temo que el pueblo está haciendo un uso pobre de ese material. Díganos, ¿cómo ha sido este trabajo tan ingente que ha hecho esa institución? Bueno, mire, gracias ante todo por sus palabras y gracias por su interés en colaborar en la difusión de lo que estamos haciendo. Nosotros durante un tiempo, una primera etapa, ya tenemos 11 años al frente de la institución, es un tiempo prolongado, pero los dos presidentes de este periodo, Leonel Fernández y Danilo Medina, han considerado que mi presencia es necesaria y entonces yo por esto sigo como director, a pesar de no ser mi vocación. Yo soy un académico, no un funcionario. Pero bueno, uno hace las dos cosas, usted ve, porque también estamos haciendo una labor de un sentido académico en la institución, como es lógico, pero ante todo tiene que ser una actividad de servicio público, ya que el archivo es una dependencia del Estado que tiene que cumplir ante todo cometidos como parte del organigrama del Estado de conservar, organizar y difundir el patrimonio documental nacional, en primer lugar, es del Estado, porque es la obligación nuestra. Y eso es lógico porque el Estado tiene que tener una apertura, una disposición clara ante la sociedad de que sus actos sean conocidos y puestos al servicio de la ciudadanía. Eso es lo que estamos haciendo. Para esto procedimos a una reorganización general de la institución desde los inicios. Yo le puedo decir incluso que los primeros 3 meses estuvieron concentrados en una sola tarea: limpieza. Limpieza de todo el material. Limpieza, más nada, o casi más nada, porque eso ya fue una agenda, pero estamos hablando de cerca de 100 personas solo dedicados a limpiar eso. Y limpiar habla de recuperación de ese material. No, ahí limpieza. Mire, ahí había ratas, palomas, o sea, miles de documentos en los pisos, o sea, una cosa de desastre, era una calamidad lo que estaba... Pero eso, hablar de limpieza, son técnicos que trabajan en la limpieza. Sí, porque hay varios tipos de limpieza, pero bueno, se hizo desde el inicio también una limpieza más especializada que formó parte de una recolocación de muchos materiales en nuevos tipos de cajas. Ya cajas modernas, libres de ácido para no dañar el papel, en condiciones nuevas, o sea que se fue avanzando. Desde esto muy elemental, vamos a sacar el polvo, vamos a poner las cosas en su lugar, si se podía, porque no todo se pudo poner en su lugar. Y desde ahí entonces... En un abandono de décadas. De décadas. Sí, así es. Básicamente después de la muerte de Trujillo, porque bajo Trujillo había un concepto de la utilidad de la archivística, entonces eso se perdió
dejó de haber archiveros profesionales en el país, por lo menos quedaron muy pocos de esa generación inicial, y entonces el archivo no fue objeto de atención por parte de la autoridad pública hasta que el doctor Fernández consideró que había llegado la hora de rehabilitar esta institución, pidió un apoyo a la Academia Dominicana de la Historia, que a solicitud del presidente me recomendó a mí sin yo querer, porque yo no tenía interés, pero bueno, eso ya es tangencial y no viene al caso. El hecho es que procedimos entonces a organizar. Eso implicó lo que ese archivo nunca se había hecho ni bajo Trujillo, que es un inventario topográfico, es saber qué hay en cada lugar y numerarlo con una asignatura de cada caja, cada unidad de instalación, cada caja, que son cajas normalmente de un tamaño estándar donde caben alrededor de 1000 hojas. Entonces se le ponía un número en serie continua, según los departamentos, etcétera, con una descripción. Eso tomó más de un año, y donde trabajaron alrededor de 100 personas solo en eso, pero claro, ahí ya empezamos a tener un control de las cosas. Luego vinieron otros trabajos archivísticos muy precisos, como rescatar las relaciones de entrega. ¿Qué son las relaciones de entrega? Los materiales con los cuales las oficinas anteriormente, porque eso luego se descontinuó, mandaban al archivo sus fondos al cumplirse el tiempo en que debían transferirlo. Entonces lo tenían que mandar organizado, descrito. Entonces estamos hablando de muchos centenares de relaciones de entrega que nosotros procedimos a rescatarlas, copiarlas, digitalizarlas y ponerlas incluso en red al servicio de la gente. Y eso da una indicación mucho más precisa de qué hay dentro de las diversas oficinas del archivo, no todas, pero sí una parte considerable. Y así seguimos en labores puramente archivísticas en una primera etapa en términos generales. Y tuvieron la suerte, digo yo, de que tenían la tecnología digital, o sea, que sabían que lo que estaban haciendo era para siempre. Exactamente, porque incluso durante los primeros tiempos se debatió si usar la tecnología digital o el microfilme como forma de seguridad de los documentos, de duplicados y de difusión. Entonces, un microfilm lo puede leer una sola persona a la vez, pero un texto digitalizado lo pueden leer millones de personas a través de internet. Entonces, eso lo analizamos simultáneamente, millones. Eso se coloca en red y entra todo el que quiera. Por lo menos mucha gente. Nosotros estamos recibiendo más de 1000 entradas diarias a nuestra página web. Solo que una parte, por lo menos eso hace 2 o 3 años, que yo esa estadística no la tengo precisa, pero una buena parte es de dominicanos residentes en Estados Unidos, que tienen computadoras, que sus universidades le piden cosas relativas al país, entonces ellos ingresan a la página del archivo, donde hay muchos materiales, no solamente millones de documentos, que eso lo hay en pocos países del mundo. Iba a eso, señor Guerrero. Después de esta etapa de organización archivística, nosotros entramos en una etapa de difusión archivística. Lo que tenemos más valioso vamos a ponerlo al servicio de la población. Primera cosa, documentos hasta 1930. Vamos a digitalizarlos todos. Se calculó en 20 millones de copias. No hubo que digitalizar 20 millones de copias porque luego eso se reducía porque había duplicado o páginas en blanco. Pero en este momento el archivo creo que tiene 16 millones de copias. Y todo eso pasa por un proceso de control de calidad para que la imagen sea buena. Cualquiera ahora que quiera entrar www.agn.gov va a ver miles, decenas de miles de documentos y va a ver la calidad que se lee mejor en esa copia que es viendo en el original, porque uno lo puede ampliar, etcétera. Entonces, empezamos a hacer esas labores de digitalización y de difusión en Internet. Pero no nos quedamos solamente en los documentos más antiguos. Hemos seguido en el Fondo Presidencia, que es el fondo más grande. El archivo se divide en fondos, según oficinas del Estado. El fondo más grande es Presidencia, que tiene 39.000 X número de páginas, de cajas. Ese fondo se transfirió por orden del presidente Fernández y nosotros procedimos enérgicamente a organizarlo,
puesto que ahí está la historia de la República en todas sus facetas. Todo llega en este país a Palacio Nacional desde 1924 que se inicia este fondo, a raíz de la desocupación de los marines de nuestra tierra. Entonces, después nosotros ese fondo lo hemos seguido también digitalizando. Las zonas de más interés administrativo o histórico. Administrativo, nombramientos. Van decenas de personas todo el tiempo al archivo, todos los días, a pedir certificaciones. Bueno, entonces ya eso lo tenemos muy controlado. Secretaría de Educación, Fuerzas Armadas, la otra, y damos ese servicio que es masivo, con fines obligados de servir a la ciudadanía en busca de sus derechos y de sus compromisos, etc. Entonces, también materiales de valor histórico, infinidad. Yo pienso que van más de 1000 cajas ya digitalizadas de este fondo presidencial. Doctor, o sea, ¿y usted siente que ha tenido apoyo yo sí, siento señor. eso de los intelectuales? De sí, los intelectuales siempre. Yo diría de todo el país, Sí. señor Guerrero. Yo no he visto todavía la primera objeción de nadie, pública. Yo sé que siempre hay gente inconforme, algunos usuarios que no entendieron que había que poner orden en los mecanismos de acceso a los documentos. Se enfadaron al principio, pero la mayoría de ellos ya entendieron que tenía que ser así. Pero yo me refiero a que yo he asistido a varios coloquios, que se dan muchos coloquios interesantes y debates sobre obras y documentos, y veo cómo la intelectualidad asiste Sí, señor. de una manera vocacional. Sí, señor. Yo quiero destacar, primero, ese apoyo. En segundo lugar, la disposición del presidente Fernández, que ha sido mantenida por el presidente Medina, de otorgar apoyo a la institución. Eso es algo que lo agradezco yo, pero lo agradecemos todos los que estamos ahí. Porque sin eso, en un país de las características del nuestro, no se hubiera podido hacer el trabajo. Y el presidente Fernández puso al vicepresidente de la República para que fuera mi canal directo, de manera que toda necesidad del archivo se satisfaciese por esa vía. Y eso la gente lo entiende muy bien, porque una cosa que sabe del doctor Fernández es que es un estudioso. Claro. Esa es su debilidad de toda la vida. Doctor. Pero por último, agradezco también la participación de nuestra gente. Sí. En el archivo se ha formado un conglomerado con mística de gente que ha trabajado con conciencia, que se ha capacitado y que ha hecho posible esto. No es la labor de uno u otro, de una persona, no, ha sido de un colectivo poniendo partes diversas, o sea, ha sido un edificio que tiene muchas zonas. Y también le quería decir, además, señor Guerrero, por último, que no solamente hemos digitalizado documentos para fines de difusión, hemos incursionado en muchas otras áreas que normalmente no son propias de los archivos, pero nosotros hemos aceptado el reto de un servicio en beneficio del desarrollo de la cultura nacional. Fotografía, fílmica, libros. Tenemos ya una biblioteca de más de 60.000 títulos. Periódicos, prensa. Le puedo decir para muestra de estos trabajos que tenemos ya alrededor de 100.000 fotografías digitalizadas. Nuestra colección de fotografías supera los 3 millones. O sea, han sido donaciones muy grandes, como la del señor Corripio, Pepín Corripio, que nos regaló las fotografías de los periódicos de su propiedad. Lo pongo como ejemplo, uno de los aportes más grandes que ha tenido la institución en estos años. Nosotros tenemos 14.000 unidades de fílmica, tenemos más de 100.000 unidades de música dominicana, en fin, y tenemos una biblioteca digital, primera vez que se hace en nuestro país una biblioteca digital, ya colgados en internet, creo que 6.000 y pico de volúmenes. O sea, eso está disponible en cualquier momento, AGN, Gov.do, biblioteca digital, y se busca por los mecanismos de búsqueda del programa. Y yo pienso que hoy día ya hay una base para cualquiera que quiera consultar un título de bibliografía dominicana. O sea, es un servicio público que estamos haciendo en beneficio del desarrollo de la cultura y como usted bien acaba de decir, estamos haciendo mucha actividad cultural, conferencias, debates, exposiciones, es nuestra obligación. O sea, lo que le quiero decir es que nuestra visión del archivo, algo compartido por todo el equipo dirigente de la institución, es que no es una simple institución archivística que se limita a recibir, ordenar y cuidar. No,
nosotros proyectamos hacia la sociedad en beneficio de la sociedad. Por esto toda esta labor de acción cultural que hemos estado haciendo. Y que la gente busque Archivo General de la Nación y busque las publicaciones de libros, que todo el mundo, digo que todo el mundo tiene una tabla ahí, con una tabla se van a la playa y ahí descargan un libro de eso, es interesantísimo. Correcto. Doctor, la figura de Trujillo sigue siendo, pienso yo, la más apasionante de los escritores, porque es inagotable la cantidad y además la gente lo busca y los lee. ¿A qué atribuye usted esa pasión de la gente? Trujillo sentó las bases de la vida moderna del país, porque los americanos fueron sus antecesores, pero fue algo muy rápido y parcial. Trujillo completó esto, además a su manera, y lo hizo no solamente creando instituciones o fortaleciéndolas de manera plena y cambiando la fase económica de la nación, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sino de una manera muy peculiar, con un sistema sui generis de una opresión extrema, que en la gente causa asombro. El que no vivió Trujillo, yo lo pude vivir, para bien o para mal, porque cuando matan a Trujillo yo tenía 12 años y yo me daba cuenta de muchas cosas, no de todo, pero yo me daba cuenta porque mis padres me confiaban mucho de lo que sabían que estaba pasando. El que no vivió eso solo lo podría entender por vía literaria. El discurso histórico no basta. No. Entonces, por eso esa atención, pienso yo, porque era algo muy único, que no tiene nada que ver con la vida dominicana. Bajo Trujillo, muchos esposos no se confiaban sus puntos de vista por miedo. El miedo estaba interiorizado. Entonces, bueno, esto evidentemente genera interrogantes, intereses con la figura del personaje, porque indudablemente Trujillo era un talento del mal, un talento de la organización estatal. Entonces, el interés viene de ahí. Debo decirle que nosotros le hemos prestado mucho interés al tema Trujillo. Por ejemplo, tenemos 5 tomos de documentos transcritos y publicados en libros por el investigador del archivo Elías Acosta, que son documentos del archivo, desconocidos todos previamente acerca de la época de Trujillo. Ahora mismo van a salir nuevos documentos, o sea, estamos recuperando zonas del llamado archivo personal del generalísimo, que son los documentos que manejaba el mismo Trujillo, que están todos ahí. Bueno, ustedes tienen una obra, un proyecto de obra de la historia general del pueblo dominicano. Pero eso no es el archivo, eso es la Academia Dominicana de Historia. Academia Dominicana de Historia. Sí, lo que pasa es que yo soy miembro de la Academia, por eso participo en este proyecto. Por eso participa. Sí. Otro tema increíble, el tema de la Revolución de Abril, doctor, que usted también es autor de libros sobre ese, que justamente este año celebramos los 50 años de esa revolución. Yo quiero que usted, con esa visión amplia y profunda de la historia, nos diga la repercusión a esta altura de 50 años. ¿Qué repercusión, qué impacto, también como sociólogo, ha tenido en la sociedad dominicana? Yo creo que ha sido el acontecimiento más importante de la historia dominicana, no del siglo XX, de toda la historia dominicana, porque yo lo veo así. Quizás estoy sesgado por el inmediatismo de la participación, porque claro, uno lo ve a su manera, eso no pueden ser juicios contundentes y definitivos, pero es mi juicio. ¿Por qué yo lo pienso? Porque fue el momento en que se condensó una idea de nación en forma de participación popular y con un proyecto acabado que en otras ocasiones no existía y no tenía posibilidad de concretarse. Duarte era casi un aislado en su época, por eso perdió muy rápido ante Santana. La Restauración, que tuvo una participación del pueblo, pero también de intelectuales, rápidamente se descompone en el proyecto de los próceres porque había realidades contrarias. Trujillo dejó una herencia material que hacía posible una revolución democrática avanzada, radical. Eso fue la Revolución de Abril, el inicio de una revolución social y política, que los norteamericanos, captando lo que eso significaba, decidieron aplastar. Y al aplastarla, aplastaron esa posibilidad de una reivindicación culminante
de la historia nacional, porque hubiera venido otra cosa, no el socialismo. Yo estoy seguro, porque uno lo vivió, que el pueblo ahí no estaba animado por el proyecto socialista, pero sí venía una radicalización de las conquistas democráticas, inevitablemente porque el pueblo estaba armado y porque había habido un conflicto con la derecha representativa de los medios dirigentes tradicionales, y evidentemente eso se iba a traducir inevitablemente con el retorno del mando del profesor Bosch en una radicalización democrática sin precedente. Entonces, de ahí en adelante los norteamericanos intervinieron para darle el poder a Joaquín Balaguer, a toda la derecha, y torcieron ese rumbo auspicioso que se plasmó en la Revolución de Abril. Por último, doctor, Frank Moyapón escribió recientemente, puso en circulación hace un par de años, su última obra, que habla de los últimos 50 años, de 1963 al 2003, y el impacto de historia dominicana y el impacto que esos 50 años. Usted sabe que ha habido periodos de la historia, siglos, que no se ha movido una hoja, que los acontecimientos y la base económica se han petrificado. Pero por razones tecnológicas, la modernización ha hecho que en los últimos 50 años, decía él, de 1963 al 2013, hemos tenido una movilidad impresionante, deslumbrante. Yo quisiera que usted, también con esa visión de la historia, nos diga qué momento está viviendo la República Dominicana ahora. Bueno, mire, indudablemente el país ha crecido muchísimo. Desde Trujillo, cuando sale Trujillo, deja una sociedad muy desigual, lo sigue siendo y es parte de los problemas, pero todavía una sociedad que apenas estaba comenzando en un proceso de modernización económica. Esa modernización ha seguido, y mucho, pero ha seguido, a mi modo de ver, con muchos elementos no auspiciosos. Eso nos llevaría un rato. Mi juicio es un juicio básicamente crítico. Yo creo que indudablemente ha habido conquista, ha habido mejorías, y desde luego yo quiero subrayar una cosa que me parece fundamental. La democracia política es una conquista, la democracia que estamos viviendo, por lo cual una persona como yo puede hablar y usted, una persona como usted, puede tener un programa. Eso es producto de una democracia, y eso es una conquista que yo creo que pocos osarán negarla. Ahora bien, hay otros problemas, viejos problemas que no se resuelven y nuevos problemas. Viejos problemas, básicamente, yo los sintetizaría en uno: la continuidad de la desigualdad social extrema. Los medios dirigentes dominicanos no han logrado todavía apuntar hacia una superación de este mal de la desigualdad. Ese es mi criterio. Problemas nuevos, muchos: ecología, hedonismo, es decir, la búsqueda del placer, del lujo a toda costa, y el abandono entonces de los principios, que se traduce en falta de contenidos de la vida social. Por consiguiente, entonces yo creo, como incluso siguiendo los preceptos de Eugenio María de Hostos, que la República Dominicana, los dominicanos, tenemos que hacer ahora coincidir estos cambios económicos para que ayuden al logro de una sociedad más justa. Yo no estoy hablando en estos momentos de socialismo, yo sigo siendo un socialista. Yo sé que ahora mismo eso está fuera de posibilidad, pero por lo menos yo creo que muchos sectores mayoritarios hoy día de la sociedad dominicana, de agentes con posibilidad de incidir, se pueden unir en pos de una sociedad más equitativa, más motivada por elementos de contenido, con una preeminencia de factores como la educación popular, la educación pública, que yo creo que requiere de grandes mejorías. Es decir, tenemos una agenda, señor Guerrero, que yo entiendo que requiere una agenda pendiente de grandes soluciones y de un abordaje multilateral y de cooperación entre agentes diversos de la vida dominicana. Doctor, muchas gracias por haber venido.
Recientemente la Universidad Intel le hizo a usted un homenaje y nosotros con la invitación nos unimos a ese homenaje y también al trabajo que están haciendo, lo extendemos al trabajo que están haciendo en el Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por sus palabras y aprovecho para estar a su entera disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Amigos, ha sido la participación de Roberto Casá, el director del Archivo General de la Nación. A él gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí. No se vayan porque volvemos con otro invitado.